esta computadora. Ya. Entonces, como todos tienen las preguntas... Ah, ya, esta está ordenada. Dice, en Canadá y las DRBS que se aplican en el Reino Unido y la Unión Europea son un nuevo concepto que hace referencia a la cantidad de un nutriente que debe contener la dieta para prevenir enfermedades deficitarias, reducir enfermedades crónicas y conseguir una salud óptima. Anteriormente se usaban las RDA, que solo hacía referencia, aquí me imagino que es a detectar enfermedades nutricionales basadas en carencia nutricional. Las DRI se pueden desglosar las EAR, requerimiento medio estimado, que es el valor de ingesta diaria de un nutriente que cubre el 50% y sirve para grupos de población. La RDA, ingesta recomendada, cantidad de nutriente para cubrir el requerimiento entre 97 y 98% de la población. Hay ingesta adecuada cuando no hay evidencia científica para establecer RDA y EAR. UL, ingesta máxima tolerable y nivel más alto de ingesta diaria de nutrientes. Todo lo anterior sirve para valorar y programar dietas en individuos y grupos. Los resultados más certeros dependerán del método a utilizar y datos que se tengan. Cabe destacar que ninguno de ellos es capaz de decirnos o de detectar los individuos que realmente tengan una deficiencia nutricional. Es importante saber que esto solo puede detectarse con exámenes bioquímicos o clínicos, que en el fondo son estudios hechos para la población, no para individuos como tal. A eso apuntaba la compañera. Y esa es la 1. Vamos a ver la 2. Ya. En este punto dice, defina y mencione métodos para medir el gasto energético en reposo, compárelo con las ecuaciones predictivas y mencione cómo se relacionan entre sí. Entonces, el primer punto en esta pregunta era definir que el gasto energético en reposo, si yo lo mido, me va a dar exactamente cuál es ese valor, porque estoy realizando una medición individual en la persona. Por otro lado, todas las ecuaciones predictivas ya fueron realizadas en población específica, con edades específicas, algunas fórmulas incluyeron población obesa, otras con paciente con estado nutricional normal, entre qué edades se encontraban, algunas van a tender a subestimar o sobreestimar el gasto energético en reposo, ya, pero la parte principal era decir que los métodos para medir, que son calorimetría directa, calorimetría indirecta, ya, circulatorio, respiratorio, ya nos iban a dar un valor exacto individualizado, mientras que las ecuaciones predictivas ya se realizan, ya que fueron medidas en una población específica, con características específicas, y en general una va a ser más rápida que otra, una va a ser más engorrosa que otra, ¿cierto? Cuando estamos en clínica, ¿cierto? A no ser que tengamos un calorímetro, ya en general lo que se utiliza van a ser las ecuaciones predictivas, porque son más fáciles de utilizar, ¿ya? Y en general yo puedo ir comparando los resultados entre sí, ¿ya? Y en base a mis conocimientos poder determinar cuál es más específica para un tipo de paciente según su estado nutricional, ¿ya? Entonces acá, si se fija, está todo bien, pero ¿qué le faltó acá? Que una es más exacta que otra. Solamente eso le faltó, pero eso tuvo aquí 2 de 3, ¿ya? En el fondo una mide exactamente en forma individualizada, pero el otro de las ecuaciones lo explicó bien. Después tenemos la pregunta 3. Dice, para este paciente, recuerda paciente ambulatorio, están todas las fórmulas. Y acá, IMC era esto, la pregunta decía, estimando el gasto energético en reposo, menciona IMC, estado nutricional y requerimiento energético. Tenía 2 puntos cada cosa. Entonces, el IMC era paciente era 24,38 kilogramos por metro cuadrado, estado nutricional normal, y la fórmula que utilizó es factorial,
y el paciente, como estaba normal, factorial estaba acá, normopeso debería ser entre 25 y 30, ¿ya? Calorías por kilo de peso, y como pesaba 64, 30 por 64 y daba 1920. Está muy bien. Después tenemos las preguntas de alternativa. Dice, paciente femenino, peso máximo, ¿cierto? Teníamos acá la talla al cuadrado por el IMC máximo, que es 24,9, ¿ya? Después tenemos, ya, ¿cuál es EAR? Requerimiento medio estimado. Peso máximo de la paciente, me parece que está en la misma. La 3. La 3, así está. Después, según la ecuación de Owen, dice, tiende a subestimar el gasto energético basal. Según esta información, menciona cuál es el ejemplo correcto. Si en un paciente el gasto energético en reposo medido por calorimetría es 1850 calorías, mientras que por la fórmula predictiva Owen es 1600. O sea que tiende a subestimar el gasto energético, porque el gasto energético es 1 y tiende a calcular un valor menor, ¿ya? Las demás eran un valor igual o un valor mayor. 11. Son estimaciones que se usan cuando no hay suficiente evidencia científica para establecer el valor de EAR y calcular RDA. Nos referimos a la ingesta adecuada. Ay, que la tienen todos distintos. A ver, acá hay más preguntas. Esta está bien. Esta la revisamos. Esta también. Esta también. Las otras eran los pesos ideal y el ajustado, que no aparecían acá. Entonces tuvieron el puntaje extra. Los puntajes ¿los pueden ver ustedes, niñas, en el eCampus o no? En el puntaje asignado de cada una. No, al menos a mí no me deja, yo estaba viendo y no me deja. Ya, ¿qué les puedo mandar? Un Excel, como que estaba hablando recién con la Cami, que por pregunta, por ejemplo, la pregunta 1 tenía, no sé, 2 puntos y la alumna X tuvo 1. Ya les puedo mandar un Excel ordenado con esa información, ¿ya? Y Ya, para la porque solemne yo sé que y para la solemne les voy a hacer lo mismo, ¿ya? Porque estaba viendo ahora también que la parte de desarrollo tenía más puntaje, no tenía un punto, ¿ya? Tenían algunas que tenían 5, 6, 7, más puntaje, ¿ya? ya, sí, porque yo veo ahí que estoy sin calificar. Porque la subprueba les faltaban otras preguntas, entonces en el Excel que estoy haciendo ya tengo los puntajes extra de usted. Ah, Por ya, eso, porque ya, aquí, no, para no ponerle 0, porque no es 0. ¿Qué ya. más? Les tengo que mandar entonces el Excel de esto, ya, pero más o menos esas eran las respuestas que yo esperaba, chicas, ¿ya? Entonces les voy a mandar un Excel con el puntaje de los controles y de la solemne, ¿ya? Y ahí vamos a poder ver la nota final del momento 2. ¿Ya? Nos queda por pasar adulto mayor y dietas. De la guía, la Cami me hizo una pregunta. Si quieren, yo Profe, dejo de compartir y abrimos la guía y vamos a revisar la guía ahora también, ¿ya? profe, Dígame. te quiero hacer una consulta. Entonces, esa nota, porque dice que habían unas que no tenían más puntos, o sea, más puntos y usted no la había visto. Sí, Eso es el control, ¿cierto? no, en la solemne. En la solemne. Sí. Ah, ya. Alguna que, por ejemplo, les preguntaba 5 cosas y decía un punto. Por ejemplo, las que le preguntaba EAR, RDA, esas, por ejemplo, tenía, cada una era un punto. Ah, ya.
Entonces eso lo va a mandar detallado en un Excel. Sí, por ejemplo, la pregunta tenía 5 puntos y usted tuvo 5. Y la Ah, próxima semana vamos a revisar la prueba como la respuesta y les voy a mandar el Excel con los puntajes solamente. Ya. ¿Ya? ya, profe. Profe, Dígame. no se olvide que yo me gané 2 décimas en el control. Toda la razón. Déjame anotarlo. Todo sirve, todo sirve. Sí, ¿alguien más no tiene por ahí décimas que le haya dado para participar en clase? Ay, sí, profe, yo me acuerdo una vez que me Ya. dijo y no me acuerdo, y ahora que la Katy está diciendo, sí, usted me dijo, bien, se ganó unas décimas para la solemne, Pero pero fue para la ¿para primera. qué se les habría regalado para el control, para la solemne? ¿Se acuerda, No, Rosita? me dijo para la primera solemne, Ya, espérame, déjame anotar. Rosita, porque no tuvimos control el momento evaluativo 1. claro. Más 2 en la solemne. Ya. La Cami, ¿puede compartir su guía para que vayamos viendo las respuestas que sí eran? La duda que le dije recién, profe. Porque podríamos revisar claro, lo que nos faltaba de la Ya. guía y la otra. Profe, las dos guías que hemos mandado, por ejemplo, la de requerimiento y la de paciente ambulatorio que hicimos, ¿esas también están consideradas dentro del momento evaluativo? Sí, 2. Ya. Espérame, Ya. la guía de requerimiento, que en el fondo es la que pregunté por fibra y todo, y la otra guía es la de casos clínicos. ¿Se ve, profe? Sí. Mi duda era aquí en el caso 4. ¿Hasta cuál Era el caso. revisamos de esta guía, Cami? Disculpe que la interrumpa. ¿Hasta cuál llegamos? ¿Cómo? ¿Revisamos estos casos o no? ¿O revisamos Yo sí, se lo hicieron uno por uno, pero el tema es que en el caso 4, ya? justo no se grabó el video, entonces yo me quedé ahí con la duda de cómo se hacía. Ah, O espérame. sea, esa parte como que se cortó, entonces no se resolvió completo este caso. Vamos a ver. Peso 80, 1,55, 33,3, obeso 3.000, fórmula FAO OMS, peso Ok, real. yo hice esta primero para ver cuánto me daba. ¿Mm? Y lo hice con el peso real y con este factor de actividad, según las tablitas de FAO OMS 2004. Y me daba 1593. Entonces después quise utilizar la factorial con un factor de 20 y ahí me dio 2000. Pero no sé si hay una que me dé 2500, no pude encontrar otra. Déjame ver. ¿Y el resto qué le dio en el 4? Rosita, Catherine, Fabi. En el 4 recuerde que lo íbamos a ver porque a mí me daba un valor, ¿Mm? porque yo lo hice con el peso real y la Sí. Rosita lo sacó con el máximo. Entonces quedamos que después del break lo íbamos a ver, pero ahí pasamos materia y se nos olvidó. Pucha, Sí, Ah, pero claro, por eso entonces profe, después lo vimos igual, porque yo me acuerdo que lo hice, después, por ejemplo, yo lo volví a hacer, ¿ya? y yo probé varias fórmulas, y lo hice con el peso real, porque como tenía una ingesta igual bien alta, Sí, entonces el peso ajustado era muy bajo, sí. y el hidral también, entonces todo el momento ocupé peso real, lo calculé con FAO, factorial, y con Mifflin, y al final creo que elegí Mifflin, porque era la que me daba como 2500 calorías, con el ¿Puede, factor de puede 1,30 y algo de compartir su sedentario. pantalla, Rosita, o no? Sí, Ya. a ver, déjame ver que está medio pegado. Yo igual la hice con Mifflin, pero la hice con menos factorial parece, porque me dio como 1707, algo así. Porque el obeso, ¿entre cuántas calorías? ¿Entre cuántas y cuántas? El factorial, ¿se acuerdan de eso? Entre 20 a 35 parece que era. Voy a ver si comparto la pantalla. Sí. Ya, tiene que ser compartir la cámara entonces, para que ahí sí. pueda ver la pantalla enseguida. Listo, ya dejó de compartir la Cami. La cámara, ya. Voy a
Entonces tengo pegado el computador porque no, todavía me parece... Ahí sí, ahora sí. Ya. Ahora lo voy a compartir. Espera un segundo. En el obeso siempre, Cami, probamos hartas fórmulas como factorial, Mifflin, FAO, Owen. Y ahí con esas 4, como poder tomar una decisión. Con las 4 fórmulas paralelas en el obeso. Eso le preguntaba yo a las demás cuánto les había dado. Qué raro que no haya quedado grabado, no me acuerdo. Aquí siento que fue hace tantos viernes. No, profe, sí, fue eso lo que le digo. Lo que pasa que lo íbamos a ver de vuelta y la Rosita entre medio dijo, lo voy a calcular porque parece que yo me equivoqué. O no sé si la Katy metió mal el dedo o yo, dijo, No, yo y me ahí... equivoqué porque lo corregí. Sí, yo me equivoqué. Yo cuando estaba escuchando la clase y lo vi, yo me equivoqué. No, pero estoy recopilando lo que decía el video. Ay, sí. Ay, escucho mal, chiquilla, escucho como robot. ¿Me Yo igual escuchas escucho bien? así. No. La van a raptar, son los únicos. ¿Se ve? Ahora sí, Rosita ha iniciado la función de compartir pantalla. Ya. El caso número 4. Acá está. Claro, Ya, era ve que la este. Rosita lo hizo factorial, Mifflin, FAO. Yo probé con esas 3, pero con el peso real, porque como Sí. tenía esta ingesta excesiva, Sí, igual dije, ya, bueno, por lo menos es igual, ya excesivo, considera que tiene una malnutrición por exceso y malos hábitos alimentarios, me imagino, por el tipo de ansiedad alimentaria. Entonces dije, ya con mi film era como que me daba un poquito más acercar, de hecho, a 2200 y algo fue lo más que pude acercarme, porque ya. ahora cambiaría si es que esta persona, que no creo, por esta cantidad que tiene, no creo que sea actividad moderada ni activo, porque si no, no tendría esta cifra. Claro. Entonces fue lo más alto que dio y con Mifflin. Pero eso yo Ya. creo que fue por un tema excesivo. ¿A alguien le dio algo parecido, Fabiola, Catherine, en el último? ¿Cuánto les dio? Yo tengo Profe, lo mismo que hizo la Cami. Ya. Claro, porque la tablita de los factores de las diapositivas que vi en Mifflin, aparecían los factores y aparecía uno que decía, por ejemplo, factor actividad poco activo. Que decía que por lo menos, no sé, por lo mucho se movía unos 30 minutos para hacer algo, que dije ya más de eso no puedo ponerle porque si no sé si se hace actividad. Claro. Solo por eso, pero fue lo que más se pudo acercar, porque y con el peso real, que era 80, porque si le hacía con estos otros pesos, eran muy bajos, los de acá. Eso. De todas maneras, eso es lo importante, siempre trabajar con el peso real. Si se fijan entre 2000, 2200, 1800, claro, hay una diferencia más o menos entre 200 calorías entre cada uno, ¿ya? Aquí Sí, porque igual se puede ajustar, porque por ejemplo, no sé, igual uno puede recomendarle al paciente, no se nota tanto si uno le recomienda bajar, no sé, por alimentos altos en aporte calórico o azúcares, algunos, entonces ya va a bajar igual un buen porcentaje, entonces no es tan notable. O sea, en este punto es súper importante que ustedes vean toda la amplitud de la fórmula, con factorial, medio 2000, con Mifflin medio 2002, con FAOMS 1008. También hubiese podido ocupar acá Owen, ya, por ejemplo. Y ahí con este abanico de fórmulas, pero siempre utilizando, como dice la receta, el peso real, porque con el peso ajustado me va a dar algo abismalmente bajo, ¿ya? Entonces yo al paciente ya le estoy dando el factor mínimo de actividad física, que es 1.4, 1.5, ya es el factor mínimo de actividad física. Pero más alto que eso tampoco yo le voy a poder dar porque estaría, ¿cierto?, sobreestimando, porque independiente que el paciente ingiera, ¿cierto?, las 3000, mi requerimiento me da entre 1800 y 2002, y ese requerimiento está bien calculado. Lo que pasa es que el paciente tiene una ingesta excesiva de alimentos, ¿ya? Entonces yo puedo decir en base a esto, me dio 2800, 2000, 2002, yo elijo con mi criterio factorial, y factorial me dio 2000, ¿ya? Y eso va a estar correcto.
o también puedo decir Mifflin, porque entre una y otra no hay una diferencia tan abismante, ¿ya? Pero eso va a ser el rango que nos va a dar en este paciente, entre 1800 y 2200 calorías. Y tampoco va a ser terrible, Cami, porque que nos dé muy distinto a lo que él ya ingiere, 800 calorías menos, porque probablemente cuando yo le haga el plan alimentario a este paciente, ¿cierto? Me va a dar muchos alimentos con 2000 calorías. Ustedes se fijan, ¿cierto? Es como el estándar para un adulto sano, 2000 calorías. Entonces, lo único que a ese paciente les vamos a restringir, ¿cierto? Van a ser los alimentos de alta densidad energética, pero es muy probable que él tenga 4 comidas, más 2 colaciones, en el almuerzo y cena, ¿cierto? Tenga ensalada, plato de fondo, postre, e incluso les va a costar llegar a las 2000 calorías con una dieta saludable, ¿ya? ¿Dejo de compartir, profe, o no? Sí, Rosita, deja de compartir. Ya. Gracias. Ya, chiquillas, la Dani no llega, chao. Y nos queda apenas media hora para alcanzar a ver clase. Profe, que la Dani tiene mala señal porque no está acá en Santiago. ¿Dónde está? Fue a su casa. Chao. ¿Y del teléfono Ya, tampoco? pero tuvieron compasión y le dieron una semana libre. Qué bueno, porque según yo la Dani está como full, muy full. Tenía como carita de cansado ahora incluso. Sí, no, le hizo bien esta semana, así que está ahí. Pero del teléfono, por último, para que me escuche y vea las diapos, no se podrá conectar este ratito que queda un ratito. No, es que la señal en sí es mala, tanto para el teléfono como para mí. Entonces, de hecho, creo que del mismo teléfono ya se estaba compartiendo como internet al computador, creo. El otro día con un compañero de segundo hicimos una trampa, porque tampoco se podía conectar, porque BTR ha funcionado pésimo en la pandemia, y hicimos que yo lo llamara por videollamada de mi teléfono, entonces yo le iba mostrando las diapos y me iba escuchando. No sé, si quieren podríamos llamar a la Dani si funcionara, para que escuche. Yo la voy a llamar por videollamada, para que escuche la clase. Eso, a ver si funciona, porque si está intermitente igual se me va a cortar la videollamada. Sí. Así que voy a intentarlo, para que escuche. ¿Cómo le fue, chiquillas, las demás, la Solemne, Catherine, Fabi, Cami? Horrible, porque no alcancé a estudiar lo de obesidad. Mucho. Sí, es que estaba dividiéndome y justo me cayó mucho trabajo y mañana tengo otra solemne y el martes igual tuve otra, entonces me tuve que dividir mucho y no alcancé y justo pregunto mucho de eso. Pero les di harto tiempo para que se acuerden. Sí, pero es que cuando no lo leí, uno lo lee así nomás, no es lo mismo que estudiarlo, entonces por eso, pero son cosas que hay que asumir. Y la otra vez lo pregunte de nuevo después, la Solemne 3. ¿Quién sabe? A veces hay preguntas que se repiten. Ya. Cami, ¿cómo le fue? Rosita. Bien, profe, creo. O sea, las alternativas me fue bien. No sé si estará bien ese caso clínico que nos puso, así que... Es lo que les dije ahora, chiquillas, en el fondo, si alguien le da una fórmula 2000 y con otra fórmula le da 2100, ninguna de las dos va a estar mala, porque se fijan que es un rango, cuando ustedes calculan y tienen un paciente, sobre todo paciente obeso, y hacen 4 fórmulas, ¿ya? Y de esas 4 fórmulas ustedes dicen, a ver, esta me parece mejor por la actividad física, por la ingesta, ocupé el peso real, ocupé este tipo de factor, ya, todo ese tipo de cosas entra ahí en juego con su criterio, porque en el fondo después ustedes como logren hacerle la pauta también de alimentación, ¿ya? Entonces nos queda ahora ver nutrición del adulto mayor, ¿ya? Vamos a ver los cambios en la edad adulta, cambios demográficos, envejecimiento, cambios fisiológicos del envejecimiento, proceso y las patologías asociadas. Entonces vamos a encontrar que según la OMS, el adulto joven entre 18 a 40 años va a depender de los aspectos socioculturales, ambientales, familiares que cada adulto
se haya desarrollado. El adulto maduro va entre 40 a 60, 65 años, y el individuo es capaz de controlar sus emociones, de afrontar problemas y frustraciones sin esfuerzos indebidos, a diferencia de los adolescentes que recurren a la familia ante problemas y les cuesta adaptarse a su exterior. La edad adulta va a ser la etapa o ciclo comprendido entre el fin de la adolescencia y el inicio de la senectud, en la cual los individuos han adquirido todo su crecimiento físico, ¿cierto? Va a llegar a su tope de la talla, se alcanza la talla de adultez madura, que va a disminuir en el adulto mayor, los huesos ya se encuentran formados, el desarrollo emocional y social, tanto lo intra como lo interpersonal, la etapa más larga y productiva de la vida. El balance energético debe ser neutro, ya el gasto y la ingesta, excepto en el embarazo. La esperanza de vida en Chile, ¿cuánto es? Entre 1990 y el 2012 aumentó a 83 años para las mujeres y a 76 para los hombres, según la OMS en mayo del 2014. El representante de la OMS en Chile, Roberto del Águila, explicó que esto se debe básicamente a 3 factores. El primero es la baja mortalidad infantil durante los primeros 5 años de vida, el control de las enfermedades infecciosas y el mayor control de las enfermedades crónicas en adultos mayores. Entonces, estos puntos son muy importantes, ¿ya? Y aquí en Chile tenemos, por ejemplo, el programa de inmunización, el programa del PENAC, del PACAM, el control del consultorio de enfermedades crónicas no transmisibles, el programa de los pacientes crónicos, ya, ¿cierto? También tenemos la enfermedad infecciosa, que en general se realizan diversas campañas, por ejemplo, el cólera, ya, para enfermedades también transmitidas por los alimentos, ya, y también el tema de las vacunas es muy importante. Alguien me está hablando en el chat. La Dani está escuchando, bien, Dani, Vamos a ver, la edad adulto. En la población, la etapa del adulto ha aumentado y durante ella el estilo de vida saludable es primordial para el envejecimiento exitoso. Ya que si la persona, ¿cierto?, envejece, ¿cierto?, con sus factores que nosotros ya vimos en la prueba, ¿cierto?, los modificables, tales como no presentar hipertensión, diabetes, ya de lipidemia, tabaquismo, no presentar enfermedad renal crónica, y los condicionantes, la obesidad, ¿cierto?, no tener un IMC mayor a 30, no presentar obesidad abdominal, los triglicéridos, ¿cierto?, tenerlos menor a 150, y el sedentarismo, que eran los factores condicionantes muy importantes. Cuando yo no tengo estos factores, es muy probable, ¿cierto?, que tenga un envejecimiento exitoso. Dentro de los cambios fisiológicos encontramos los cambios hormonales relacionados con la capacidad reproductiva, tienen mayor impacto en los aspectos fisiológicos, por lo tanto afectan al estado nutricional tanto como los requerimientos. Por ejemplo, las mujeres en edad fértil ya vamos a encontrar que van a ir cambiando, ¿cierto?, el tema hormonal. Vamos a encontrar que la fase lútea se encuentran los estrógenos endógenos, aumenta la progesterona, y en ese momento también aumenta un poquito el gasto energético, ¿ya? También aumenta el consumo de estos alimentos entre 100 a 500 calorías al día, también hay una elevación de la temperatura, y en el periodo premenstrual, ¿cierto?, el sistema renina-angiotensina provoca edema en algunos casos, la mayoría de estos también, aumenta las proteínas circulantes y también hay un aumento del peso adicional entre 1 a 7 kilos, ¿ya? Y también, ¿cierto?, esta cantidad de hormonas que tenemos, esta fase lútea, la fase premenstrual, ¿ya?, también nos otorga una protección ósea y cardiovascular. Los anticonceptivos orales producen un aumento entre un 8 y un 11% de la concentración sérica del colesterol, incrementan LDL, incrementan triglicéridos y disminuyen el HDL, ¿ya? Entonces, en general, los anticonceptivos favorecen el desarrollo de enfermedades relacionadas con alteración de lipoproteínas en el plasma, ¿ya? Cambios fisiológicos en mujeres, también ocurre la menopausia entre los 41 y 55 años, ya marca el cese permanente de la menstruación,
se acompaña de cambios hormonales cuyo impacto fisiológico es grande y permanente. También las mujeres postmenopáusicas tienen un riesgo aumentado de enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, fracturas y osteoporosis. Entonces, esto no tiene que ver, chicas, con el estado nutricional ni la alimentación, es netamente por la menopausia, ¿ya? Que este riesgo va a aumentar. También la pérdida de estrógenos produce atrofia de los tejidos del tracto urinario, de la vagina, aumento de la grasa abdominal. Después del cese del sangrado menstrual, la necesidad de hierro disminuye de 18 a 8 miligramos al día. También en varones comienza la disminución gradual de las concentraciones de testosterona alrededor de los 40 y 50 años de edad, disminuye la masa muscular, disminuye la producción de espermatozoides, bajo peso también, desnutrición y disminución de la libido. También después de los 40 años hay una disminución del metabolismo basal, 5% por cada década, cambios también en la composición corporal, aumenta de peso, ya el peso se mantiene en general hasta los 30 años, luego también empieza a aumentar, consumo excesivo de energía, los cambios de hábitos hacen que nuestro consumo de carbohidratos y grasas aumente en la dieta, disminución de la actividad física, cambio de la distribución de la grasa, más notable en la mujer, disminución de la masa magra y masa ósea. Hay que equilibrar el gasto energético por la disminución del metabolismo basal. Mantener un peso adecuado hasta los 35 años facilita la mantención. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos, ¿cierto?, las personas temas, ¿cierto?, cambios fisiológicos que tienen que ver netamente con la edad, la persona puede estar comiendo lo mismo que comía antes, ¿ya? Y lamentablemente va a subir de peso porque disminuye la tasa metabólica basal, ¿ya? Entonces, la persona antes tal vez comía esta misma cantidad de carbohidratos y grasa, pero ahora ya van a estar excesivos considerando el metabolismo basal que disminuye. Factores de riesgo, las conductas y los riesgos de los factores ambientales. También hay factores genéticos y sociales. Se identificaron 3 interrogantes fundamentales en relación con la edad adulta. ¿En qué medida los factores de riesgo siguen siendo importantes en el desarrollo de enfermedades crónicas? ¿En qué medida la modificación de estos factores permite influir en la aparición de estas enfermedades? ¿Cuál es la función de la reducción y la modificación de los factores de riesgo en la prevención secundaria y tratamiento de los afectados por enfermedad? Entonces, ¿cierto? Estos factores de riesgo que ya vimos, ¿cierto? Para la Solemne 2, ¿cierto? ¿En qué medida se puede modificar, reducir, ¿cierto?, para poder prevenir la aparición de enfermedades y mejorar el tratamiento de las que ya existen? En el ciclo de vida, la etapa adulta de la vida es de suma importancia por ser tanto el periodo durante el que se expresan la mayoría de las enfermedades crónicas, como también un periodo crítico para reducir preventivamente factores de riesgo y aplicar tratamientos eficaces. Las asociaciones más firmemente establecidas entre las enfermedades cardiovasculares o la diabetes y los principales factores adultos de riesgo conocidos son tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, hipertensión y consumo de alcohol, la que puede producir hígado graso o esteatosis hepática ya por alcohol. Entonces, cambios fisiológicos después de los 40 años. Niñas, ¿alguna voluntaria para alguna décima? Pueden participar las que ya se han ganado décima. O 6 factores de riesgo en la adultez. Cualquiera de las dos preguntas.
¿Te gusta el kiwi, amiga? ¿Cómo? No, profe, que la Daniela estaba hablando, le estaba preguntando a su mamá si le gustaba el kiwi. Por eso. Después de esta intervención de la Dani, pregúntenle, Dani, 5 cambios fisiológicos después de los 40 años o Le voy 6 a preguntar ahora. que con la- Ahora me va a escuchar. Ahora me va a escuchar. Espérame. Le voy a decir. Dani, la profe dice que le digas 6 factores de riesgo en la adultez o 5 cambios fisiológicos después de los 40 años. Factores de riesgo, ¿Sí? pero de los 45 años, Sí, puede ser los que ya vimos por la prueba pasada, porque van a ser los mismos siempre. Modificable o no modificable o condicionante. si quieres, factores de riesgo condicionante, modificable o no modificable. Cualquiera. Factores de riesgo. Los condicionantes, decía el sedentarismo. ¿Ya? El condicionante es el sedentarismo. ¿Sí? ¿Cuál más puede ser? Hablaba sobre los triglicéridos. Bien, triglicéridos, ¿cierto? Sobre 150. Bien, Dani. ¿Otra compañera? ¿Algún factor condicionante o factor modificable también? Factores condicionantes está la obesidad también. ¿Ya? Las dilipidemias también. ¿Ya? ¿Ya? Cambios fisiológicos, a ver, puede ser por distribución de la grasa corporal. Bien. Disminución de la masa ósea. ¿Ya? Disminución de la masa ósea. Bien. ¿Cuál más puede ser? Factores de riesgo encontramos. Para el hombre, mayor a 45 años. Mujer, mayor a 55, o sea, la edad. Tener sexo masculino, y para la mujer posmenopáusica también es un riesgo, ya que dice que por el tema, ¿cierto?, de las hormonas, ¿cierto?, vamos a estar con mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular, ¿ya? Accidente personal de enfermedad enfermedad cerebrovascular. También accidente cardiovascular prematuro, familiar de primer grado, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, enfermedad renal crónica, obesidad, obesidad abdominal, triglicéridos y sedentarismo. Estas son chiquitas. Al final vamos a dar las décimas, ya que no terminemos la clase. Nutrición y problemas frecuentes en la edad adulta. Sobrepeso, obesidad, sedentarismo. La OMS considera que la obesidad y el sobrepeso han alcanzado un carácter de epidemia a nivel mundial e insta a los países a desarrollar políticas públicas que promuevan entornos más saludables y que propicien una alimentación sana y una vida activa. También nosotros sabemos, ¿cierto?, que en Chile, ¿cierto?, hay ciertos cambios demográficos, ¿ya?, que tenemos una población, ¿cierto?, tenemos menor natalidad, población, ¿cierta?, adulto mayor, ya, población adulta también. Y tenemos acá también la encuesta CACEN, ¿cierto?, 1990, 2000, 2006 y 2011. Ya, ¿cierto?, que como ha aumentado, ¿cierto?, nuestra población adulto mayor. Índice de adultos mayores, ¿cierto?, acá en Chile, número de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, ¿ya? Se encuentran acá 110. Como ha aumentado, ¿cierto?, desde el 2010, y cuál es la proyección para el 2025, ¿ya? Aproximadamente se van a ver duplicados. También tenemos acá, ¿cierto?, los pacientes como aumentado de 1960 al 80, 2000 y 2020. Cómo ha mejorado, ¿cierto?, la esperanza de vida, ¿cierto? Tenemos acá en ambos sexos, las mujeres, ¿cierto?, acá, y los hombres. ¿Cuál va a ser, ¿cierto?, actualmente entre 2020 al 2025? Para ambos sexos, 80 años.
para hombres 77 y para mujeres 83. ¿Cuál es el promedio de hijos entre el censo 2002 y 2012? 1,59, ¿cierto? En el 2002 y 1,45 en el 2012. El envejecimiento es un proceso dinámico, universal e irreversible. No somos viejos desde un momento determinado, sino que vamos acumulando cambios a lo largo de nuestra vida. Procesos anabólicos dejan de dominar sobre los catabólicos. Cambios fisiológicos relacionados exclusivamente con la edad. También van a haber cambios patológicos que van a estar asociados a la enfermedad de los pacientes, y también los factores ambientales influyen, tales como la contaminación, la alimentación, la actividad física. Ese es el ambiente. Cambios van a haber en el sistema muscular, cardiovascular, renal, en los sentidos, de los procesos metabólicos y en el sistema digestivo. Declinación progresiva desde los 40 años. Pérdida de masa muscular. ¿Con qué la vamos a asociar? Con disminución de la fuerza. Si la persona no tiene fuerza, es frágil y se puede caer, ¿ya? Tenemos también infiltración de grasa, disminución de las fibras tipo 2, del flujo sanguíneo, menor capacidad del músculo para generar fuerza, ¿ya? ¿Qué pasa, niñas, si un adulto mayor se cae? ¿Qué pasa? ¿Qué le puede pasar? ¿Cuáles son los posibles pronósticos? Una fractura, ¿Dónde? ¿Qué se puede fracturar? una cadera, ¿Cuál es el tratamiento para la fractura de cadera en el adulto mayor? ¿Qué creen ustedes que, cómo el paciente Ahora se... sí, Dani. Profe, yo he visto que los tratamientos, primero que todo, cuando hay fractura de cadera, se le hace una prótesis de una placa que se les pone ahí en la zona que siempre se quiebra. Pero también me imagino que debe haber una dieta rigurosa ahí para poder recuperar la masa que se pierde debido a la fractura, o algo tiene que ver ahí en cuanto a la dieta. Ya, vamos a encontrar que el paciente, según la gravedad de la caída, ya en la mayoría de los casos, va a estar con reposo absoluto. O sea, un adulto mayor que vive solo, se cae y es autovalente, le cambia absolutamente la vida, ¿ya? Va a tener que estar por lo menos 60 días en reposo absoluto para que, ¿cierto?, esta cadera, ¿cierto?, regenere el hueso. ¿En qué casos hay también prótesis de cadera? Cuando el desgaste, cuando la osteoporosis o cuando la artrosis, ya tenemos un daño ya mayor que se debe reemplazar, ¿cierto?, por una prótesis de cadera completa, ¿ya? Pero en general, por eso es tan grave cuando nuestros adultos mayores caen, cuando tienen fragilidad, disminución de la fuerza, porque pasan de ser personas autovalentes a requerir un cuidador, un hijo, una persona que esté exclusivamente, ¿cierto?, encargado de ellos cuando se caen, ¿ya? Que es distinto, por ejemplo, si nosotros como adultos tenemos, ¿cierto?, algún accidente, ya no vamos a tener, ¿cierto?, el mismo pronóstico debido a la edad, ¿ya? Sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Cuando empiezan a perder músculo, Ya, pérdida de la masa y función muscular asociada a la edad. Pérdida generalizada y progresiva de la masa del músculo esquelético. Disminuye la movilidad, se enlentece la marcha, reducción de la capacidad para hacer ejercicios de resistencia, ¿ya? También hay un aumento de resistencia a la insulina, hay una falla ahí en la regulación de la glucosa, también cierta pérdida para poder generar nuestra masa ósea, control de temperatura también se ve alterado, y también el balance de las proteínas.
La sarcopenia, ¿cierto? Según diversos estudios, va a ser muy predictora de la morbilidad y mortalidad, ¿ya? Según dinamometría, porque además nos va a arrojar complicaciones postoperatorias y también costos para el sistema de salud. Algunas de las causas tienen que ver con la hormona del crecimiento, con el factor del crecimiento similar a la insulina, con andrógenos y también con factores proinflamatorios, presencia cierto de interleuquina y de factor de necrosis tumoral. También vamos a encontrar cambios del sistema cardiovascular, aumento de la rigidez arterial, hipertensión arterial, disminución de las células musculares lisas de la pared arterial en la túnica media, apoptosis. Entonces, la arteria se vuelve más rígida y a su vez las células musculares disminuyen, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, nos va a llevar al mecanismo que se genera la hipertensión arterial. También hay un aumento en las fibras colágenas, disminución de la elastina, expresión de las moléculas de adhesión. Las fibras elásticas sufren de degeneración y adelgazamiento, disminución de la función vasodilatadora y desarrollo de procesos inflamatorios. Se engruesa la pared de las arterias, ¿ya? Por lo tanto, como se engrosa la pared, se va a reducir el lumen interno, ¿ya? La presión arterial sistólica aumenta en forma continua con la edad. La presión arterial diastólica aumenta solo hasta los 55 y luego se estabiliza o disminuye levemente. También hay cambios en el sistema renal, pérdida del parénquima renal por 10% por cada década de vida después de los 40 años. Se adelgaza la corteza renal de 250 a 270 gramos a 180 a 200 gramos. También hay un engrosamiento de la pared arterial que lleva, ¿cierto?, la sangre a los riñones. Hay esclerosis de las células de las arterias glomerulares y disminución de los glomérulos funcionales, que eso es muy importante. Por lo tanto, como disminuyen los glomérulos funcionales, van a disminuir también la velocidad de filtración glomerular, ¿cierto? De 0,4 a 1 ml por minuto por año después de los 40 años. Por lo tanto, hay una disminución del 20% en poder concentrar la orina, ¿ya?, en sujetos de 60 años. También este envejecimiento no afecta a los valores basales de los electrolitos plasmáticos. Disminuye la capacidad de adaptarse frente a los cambios agudos. Mayor dificultad para la excreción para sobrecargas de sodio. Y también los valores de eritropoyetina plasmática aumentan con la edad. Disminuye, ¿cierto? Que se acuerdan que la vitamina D cuando se hacía activa es porque se vuelve a hidroxilar en el riñón, ¿cierto? Entonces disminuye esta hidroxilación de 25-dihidroxivitamina D para poder absorber el calcio. Hay incontinencia urinaria, descoordinación neuronal entre la musculatura de la pelvis, uretra y vejiga. Y por hoy día vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Entonces, si fijan, esta clase del adulto mayor es como muchos cambios, ¿ya?, que van relacionados con la función renal, ya con también la fragilidad, con la sarcopenia, con el desarrollo también de enfermedades vasculares, cómo cambian las arterias a través del tiempo, ¿ya? Vamos a llegar hasta la 36. Profe, Dígame. a mí me surgió una duda cuando estábamos haciendo los ejercicios con el peso ideal. ¿Ya? ¿En adulto mayor es otro factor el que se ocupa D. para el peso ideal? Sí, porque el IMC del adulto mayor es distinto. Ah, entonces ahí no ocupamos el 21 ni el 22 que estábamos utilizando para... Mira, en el adulto mayor lo normal es entre 23,1 a 27,9. Si yo lo sumo y lo divido por 2, me da un IMC ideal de adulto mayor de 25,5. Ah, ya. Y el mismo Claro. promedio del otro de adulto, pero este de adulto mayor, como es valores más altos, es un promedio más alto. Sí.
Ya, profe. Las chiquillas, vamos a seguir la próxima semana. Les debo muchas cosas. Espero cumplirle como ustedes me cumplen a mí siempre también con sus guías, ¿ya? Si por algún motivo, razón o circunstancia, día jueves, yo aún no les mando los 2 planillas que me comprometí, una encargada, pues la Rosita, la Cami, la Katy, me escriben, la Javi, profesora, por favor, mándenos las notas, porque a mí se me puede ir, pero lo voy a dejar anotado igual, ¿ya? Ya, pero Llega a ir, ¿ya, chiquillas? Ya, profe. Tengan un lindo fin de semana y espero que les haya ido muy, muy bien en la prueba, ¿ya? Profe, yo le voy a mandar la captura en un ratito porque voy a cargar el celular. Sí, no hay problema, si tiene un día para mandármelo. Ya, gracias. Estén a muy todas, bien. que Un descansen. abrazo, chiquillas, cuídense Chao. mucho. Chao,